Miren, este de acá es un esquema de farmacología que también nos hace ver nuevamente el mecanismo de acción y dónde vamos a indicar, ¿no? Entonces vamos a buscar al primer grupo, ¿no? Miren, acá está el primer grupo. Los de la clase 1A y los de la clase 3, acuérdense, esos dos son llamados antiarrítmicos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el 1A y el 3 son de amplio espectro porque tratan arritmias supraventriculares y ventriculares. Por eso son llamados de amplio espectro, ¿no? El 1C también, pero sobre todo para supraventricular. Ya hemos dicho, el 1C sobre todo para el supraventricular. Entonces miren lo que hace el 1A. El 1A, 1 bloquea canales de sodio, pero por eso ahí ven la línea afecta la fase 0, ¿no? ¿Dónde están los canales de sodio, ¿no? En cambio amiodarona, ahí está el beta block, que beta block no está en la clase 2 como la mayoría, sino en la clase 3, sotalol, ¿correcto? Sotalol es el beta block que está en la clase 3, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Enlentecer la fase 3, que es la de repolarización, canales de potasio. Pero también afecta la fase 0, por eso amiodarona se dice de amplio espectro, porque no solo bloquea canales de potasio, sino también afecta canales de sodio. Por eso ven en este esquema de farmacología que también afecta la fase 0, ¿no? A la amiodarona. ¿Por qué? Porque es de amplio espectro. No solo bloquea canales de potasio, afectando la fase 3, sino también afecta canales de sodio, ¿no? Entonces son de amplio espectro, ¿ya? De amplio espectro. Pero acuérdate que como son de amplio espectro, también son tóxicos. ¿Qué arritmia producen en común los dos? Torsades de Points, eso tienes que acordarte. La clase 3, clase 1A, así como te trata arritmias, también te puede producir arritmia. Y la arritmia que te pueden producir es una arritmia ventricular, que es Torsades de Points, ¿no? La quinidina, la disopiramida producen plaquetopenia. Mucho cuidado en paciente con PTI, púrpura trombocitopénica inmune. Y la amiodarona, hemos dicho, es el más tóxico, ¿no? Produce cirrosis, fibrosis pulmonar. Acá vemos al 1B. El 1B sobre todo se da para arritmias ventriculares. Ahí tenemos la lidocaína por vía endovenosa, ¿ya? Sobre todo para arritmias ventriculares. Tiene acción rápida, ¿ya? Tiene acción rápida, y como bloquea canales de sodio, entonces también afecta la fase 0, ¿no? Afecta la fase 0, ¿no? Acuérdate, para arritmias ventriculares, sobre todo cuando el paciente tiene antecedente de infarto agudo de miocardio. Cuando te digan paciente con cardiopatía isquémica, tuvo un infarto y hace arritmias ventriculares tipo una extrasístole ventricular. ¿Con qué se tratan las extrasístoles ventriculares en un corazón infartado? Se trata con lidocaína, ¿no? Podemos utilizar lidocaína en los casos agudos, lidocaína por vía endovenosa, ¿no? Arritmias ventriculares. Muy bien, luego vamos, por ejemplo, acá lo que les había mencionado. Para arritmias supraventriculares tenemos el calcio antagonista más potente, verapamilo, adenosina, digoxina, ¿no? También el verapamilo junto con la digoxina y junto con el beta block, acá está el beta block de la clase 2, son los llamados frenadores del nodo AVA. Cuando te pregunten quiénes son los frenadores del nodo auriculoventricular y sirven para controlar la frecuencia cardíaca, sobre todo en paciente con FA, fibrilación auricular, de elección beta block, alternativa calcio antagonistas, y tercero digoxina. Esa es la gran importancia, ¿ya? Sirven para controlar la frecuencia cardíaca, porque estos antiarrítmicos van a enlentecer el potencial, sobre todo del nodo AV,
¿Ya? Y ven, miren, la digoxina tiene su efecto acá. Frenar la conducción del nodo AB. Frenar la conducción del nodo AB. Verapamilo, y hemos dicho en la fase 2 de meseta, porque es un calcio antagonista. Y los beta bloqueadores, acuérdense, bloquean los canales de sodio, pero del potencial de acción lento, habíamos dicho, ¿no? El potencial de acción lento, que está sujeta a inervación autonómica. ¿Ya? Inervación autonómica. Arritmias inducidas por estrés, esto se ve en el paciente hipertiroideo. Un paciente con hipertiroidismo tiene arritmias inducidas por estrés. Ahí va de elección los beta block, ¿ya? En el paciente con hipertiroidismo, ¿ya? Con hipertiroidismo. Muy bien, entonces ahí hemos visto la clasificación. La adenosina hemos dicho para la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? O sea, 6 miligramos por vía endovenosa. 6 miligramos por vía endovenosa. La adenosina, doctores, tiene tiempo de vida media corta, solo dura, su vida media es 3 a 5 minutos. Es bien corta su vida media. Por eso se coloca en la parte antecubital, ¿ya? Antecubital, para que llegue más rápido al corazón. ¿Ya? La adenosina por vía endovenosa entonces sirve para la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Supraventricular. Muy bien, entonces ahí hemos visto. Otro por acá. En casos de bradicardia sintomática, ¿qué utilizamos? Sulfato de atropina. ¿Ya? Para bradicardia utilizamos sulfato de atropina. ¿Por qué? Porque la atropina bloquea los receptores muscarínicos M2 del corazón, con lo cual estamos bloqueando al sistema parasimpático. Y si bloqueamos al parasimpático, entonces ya no va a haber bradicardia, porque el que va a predominar es el simpático, y el simpático va a elevar la frecuencia cardíaca. Eso es lo que hace el sulfato de atropina, bloquea los receptores M2 del corazón, los muscarínicos, porque recuérdate que la atropina es un antimuscarínico, con lo cual bloqueamos al sistema parasimpático. En cambio, el beta block estimula los receptores bloquea los receptores beta 1 del corazón, con lo cual bloquea el tono simpático. Bloquea el tono simpático. Muy bien, esa es entonces la diferencia, ¿no? Por eso para taquiarritmias, para arritmias supraventriculares, beta block va bien, porque bloquea el tono simpático, pero para bradicardia, sulfato de atropina, porque va a bloquear al sistema parasimpático, ¿no? Parasimpático. Muy bien. Y este esquema de acá, vamos a ver otro grupo de antiarrítmicos, que son los antianginosos, ¿ya? Antianginosos. Hemos visto antihipertensivos, hemos visto antiarrítmicos, y estos son los antianginosos. En este caso, doctores, vamos a ver 3 grupos de fármacos que son los más conocidos, ¿ya? ¿Cuál es el antianginoso de primera línea, no? De primera línea. Muchos se confunden ahí, piensan que son los nitratos, y no. Los antianginosos de primera línea son los beta bloqueadores, doctores. Esos son los de primera línea. ¿Ya? Recuerden que angina es el dolor de pecho, ¿no? Producido por un infarto. ¿Ya? Esa es la angina, el dolor isquémico del miocardio. Entonces, el antianginoso, ¿no? Cuando un paciente tiene dolor de pecho de primera línea, es el beta block. ¿Ya? Luego, ¿a quién tenemos? Calcio antagonista. Y tercero están los nitratos. Miren, en ese orden de importancia: beta block, calcio antagonista y nitratos. ¿Ya? Ya está. Entonces, acá hay que recordar algunas cosas, como por ejemplo que el corazón se nutre en diástole, recuerden. El único órgano que se nutre en diástole es el corazón. Es decir, en diástole al corazón le llega oxígeno y nutrientes.
¿Por qué? Porque en diástole está aumentado la perfusión de las arterias coronarias, ¿no? En la diástole aumenta la perfusión de las arterias coronarias. Entonces le llega oxígeno, nutrientes, le llega más flujo, ¿correcto? Ya está. Entonces, ¿de qué depende la llegada de oxígeno y nutrientes? De las arterias coronarias, ¿no? Ese es uno de los factores. Entonces, ¿qué es la angina? La angina, recuerden, es cuando al corazón le está llegando menos flujo sanguíneo, es decir, menos oxígeno le está llegando al miocardio. Esa es la angina, es el dolor isquémico del miocardio, es la hipoxia del miocardio. Entonces estamos viendo un factor que influye en la oxigenación del corazón en las arterias coronarias, ¿no? El otro factor es la diástole. ¿Por qué? Porque si la diástole dura más tiempo, entonces vamos a ver que el corazón se va a nutrir más, ¿no? Si la diástole dura poco, el corazón se nutre menos. Si la diástole dura más, el corazón tiene más tiempo de nutrirse. Entonces acá hay otro factor. Uno es las arterias coronarias, su flujo, y el otro es el tiempo de la diástole, ¿no? El tiempo de la diástole, ¿no? Y el otro es el trabajo del corazón. ¿Cómo el trabajo? Si el corazón trabaja más, doctores, entonces el corazón va a necesitar más oxígeno y más nutrientes. Pero si tú sabes que el corazón está en angina, está en isquemia, entonces ¿qué debes hacer? Bajar el trabajo del corazón. Y un trabajo del corazón es recibir sangre, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se llama? Precarga. Ese es un trabajo, recibir sangre. Y no se queda con la sangre del corazón. Lo que hace el corazón es bombear la sangre a través de las arterias. Eso, y la resistencia que encuentra para la eyección se llama poscarga. Estos son los dos trabajos del corazón. La precarga es recibir sangre, recibir volumen, y la poscarga es eyectar la sangre en contra de una resistencia. Entonces, si tú quieres que el corazón trabaje menos, tienes que bajar la pre y la poscarga. Y al trabajar menos, el corazón va a necesitar menos oxígeno, ¿correcto? Entonces, eso alivia al paciente que tiene angina. Entonces, tenemos tres factores: las arterias coronarias, el tiempo de la diástole y el trabajo del corazón, que está representado por la pre y por la poscarga. Entonces, si yo les preguntara de estos tres factores, ¿no? Repito, arterias coronarias, tiempo de la diástole y el trabajo del corazón, la precarga y la poscarga, los beta block, ¿dónde trabajan? Los beta block trabajan con el tiempo de la diástole. ¿Por qué? Entonces acá está. Los beta bloqueadores, que ya vamos a ver la clasificación: propranolol, metoprolol, acá corrijan por favor, es carvedilol. Ya, carvedilol. El propranolol es no selectivo porque bloquea los receptores beta 1 y beta 2. El metoprolol es selectivo porque bloquea solo a los receptores beta 1, y el carvedilol es mixto porque bloquea alfa y beta. Entonces tienen un representante de cada uno, ¿eh? Propranolol no selectivo, metoprolol es selectivo y carvedilol es mixto. ¿Qué hace el beta block, doctores? Miren, ahí está. Baja la frecuencia cardíaca. Porque hemos dicho que el beta block, a cada rato hemos repetido, baja el tono simpático. Al bajar el tono simpático, baja la frecuencia cardíaca. Doctores, y al bajar la frecuencia cardíaca, baja su contractibilidad y por lo tanto baja la demanda de oxígeno. Entonces tiene dos efectos, ¿ah? Al bajar la frecuencia cardíaca, o sea, ¿qué está haciendo el beta block? Bradicardia. Y al hacer bradicardia, doctores, entonces lo está volviendo más lento al corazón, y al volverlo más lento, ¿qué es lo que va a hacer?
aumente el tiempo de la diástole. Eso es lo que hace un beta block. Genera bradicardia porque enlentece el corazón, pero al volverlo más lento prolonga la diástole, y al prolongar la diástole entonces se nutre más tiempo el corazón. Por eso es efecto antianginoso. Y el otro también va por la fuerza de contracción. Al bajar el tono simpático baja la fuerza de contracción, por lo tanto si se contrae menos el corazón está trabajando menos, entonces baja la demanda de oxígeno, ¿ya? Baja la demanda de oxígeno. Entonces los beta bloqueadores tienen un gran efecto antianginoso porque bajan el trabajo del corazón al bajar la fuerza de contracción y prolongan la diástole. Entonces le estás entregando más oxígeno y más nutrientes y lo estás haciendo trabajar menos al corazón. Ese es el gran efecto antianginoso de los beta bloqueadores. Al prolongar la diástole le llega más oxígeno y más nutrientes, y al bajarle la contractibilidad le estamos haciendo trabajar menos al corazón, ¿ya? Ese es el efecto antianginoso del beta block. Diferente a los calcio antagonistas. Si a ti te preguntaran, ¿y cómo el calcio antagonista, y está nifedipino, amlodipino, diltiazem, verapamilo, cómo hace un bloqueador de canal de calcio para tener su efecto antianginoso? Su principal efecto de los calcio antagonistas es, ahí está, miren, es ir, miren la línea discontinua, es ir ¿a dónde? A las arterias coronarias. ¿Y qué hacen en las arterias coronarias los calcio antagonistas? Lo dilatan. Son buenos dilatadores de las arterias coronarias. Ese es su principal efecto antianginoso. Entonces, al dilatar las arterias coronarias, generan mayor entrega de oxígeno y mayor entrega de nutrientes. Conclusión, los calcio antagonistas son buenos vasodilatadores coronarios. Vasodilatadores coronarios. Por eso son de elección en la angina de Prinzmetal, acuérdate. Porque la angina de Prinzmetal se produce por vasoespasmo coronario. Entonces, ¿quiénes son los fármacos vasodilatadores coronarios? Los calcio antagonistas. Ese es su efecto principal como antianginoso. Ya su otro efecto es este, que hemos visto en el como antihipertensivo, ¿no? En los vasos periféricos los va a dilatar, y al dilatar los vasos, ¿qué va a bajar? La resistencia. ¿Y qué es la resistencia? La poscarga. O sea, bajan la poscarga. Ese es el otro efecto, ¿no? Entonces, si te preguntan, el calcio antagonista, su principal efecto antianginoso es dilatar las arterias coronarias. Ese es su principal efecto. Y complementa dilatando los vasos, las arterias periféricas, y al dilatar las arterias periféricas baja la resistencia, por lo tanto baja la poscarga. Entonces, ¿qué está haciendo? Bajando el trabajo del corazón. Entonces tiene esos dos efectos, ¿ya? Pero sobre todo acuérdate de la vasodilatación coronaria, que es su principal efecto antianginoso. Y el de los nitratos, y acá muchas veces se confunde, ¿ya? Miren, los nitratos tienen múltiples efectos antianginosos, pero vamos a comenzar por el más importante. Los nitratos, doctores, su principal efecto antianginoso es este: dilatan las venas, son los venodilatadores. Entonces, al dilatar las venas, ¿qué es lo que va a hacer? Recuerden, las venas son vasos de reserva de volumen. Entonces, al dilatarse las venas, va a bajar la precarga, con lo cual disminuye el retorno venoso. Porque tú sabes, la sangre está en las venas 60%, el corazón 5%. O sea, si dilatas las venas, la sangre se va a quedar en las venas y le va a llegar menos sangre al corazón.
Entonces, el efecto venodilatador de los nitratos, hace que baje la precarga. Y si bajamos la precarga, le estamos bajando el trabajo al corazón de recibir menos sangre, con lo cual disminuye la demanda de oxígeno. Ese es el principal efecto antianginoso, la venodilatación, con lo cual baja la precarga. ¿Estamos? Eso es su principal efecto antianginoso de los nitratos. Pero no es el único, miren. ¿No? Es el más importante, pero no es el único, miren. Porque también, ¿qué hacen los nitratos? Miren, dilatan también las arterias. Entonces bajan la resistencia y bajan la poscarga. Pero si te preguntan ¿qué dilata más? Dilata más las venas. Y también tiene efecto en las arterias coronarias. Porque ¿qué hacen las arterias coronarias? Hace vasodilatación. ¿Ya? Entonces, los nitratos dilatan vasos, dilatan la arteria coronaria, dilatan las arterias periféricas, pero su principal efecto está acá. Dilatan las venas. Y ese es su principal efecto antianginoso. ¿No? Su principal efecto antianginoso. Muy bien, entonces eso es entender bien la parte de farmacología. ¿No? Entonces, cuando te pregunten cuál es el principal efecto antianginoso del beta-block, son dos. Aumentar el tiempo de la diástole, con lo cual producir la bradicardia, y disminuir el trabajo del corazón. ¿Y cuál es el trabajo del corazón? La contracción. Ese es el principal. O sea, el efecto del beta-block está en el corazón. Porque en el corazón lo que va a hacer es aumentar la diástole y disminuir la fuerza de contracción. En cambio, cuando te pregunten, ¿y del calcio antagonista dónde está su principal efecto? En las arterias coronarias. En las arterias coronarias. Porque producen vasodilatación. Con lo cual aumentan la entrega de oxígeno y la entrega de flujo sanguíneo. Y de los nitratos, ¿dónde está su principal efecto adverso? En las venas. ¿Qué hacen en las venas? Vasodilatación. Pero de las venas. Y al dilatar las venas, lo que va a hacer es bajar la precarga y con ello baja el trabajo del corazón. Entonces son diferentes los efectos antianginosos. ¿Ya? Esos son los más importantes de cada uno, ¿no? Pero en algunos casos hemos visto que hay más de un efecto. ¿Ya? Muy bien, entonces de esta manera es como aumentamos la entrega de oxígeno y aumentamos la entrega de nutrientes en el corazón. ¿Ya? En el corazón. ¿Serán los únicos antianginosos? No. Hay otros antianginosos que han ido apareciendo en la terapia farmacológica. Por ejemplo, les había comentado de un fármaco. Si este fuera el miocito, ¿qué hace el miocito en condiciones normales? ¿Qué consume más para producir ATP? ¿Cuál es su principal metabolito? Ácido graso. Consume ácido graso y produce energía. Pero esto es una mala inversión. ¿Por qué es una mala inversión? Porque el miocito tiene que consumir bastante oxígeno. Entonces, cuando el corazón está sano, no hay problema. Porque cuando está sano, tiene bastante oxígeno. Entonces, se da el lujo de consumir ácido graso y producir ATP. Pero es una mala inversión porque necesita bastante oxígeno. Esto tiene que cambiar cuando el miocito entre en isquemia. ¿Por qué? Porque cuando entra en isquemia ya no se puede dar el lujo de consumir bastante oxígeno. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bajar el consumo de oxígeno, pero tiene que seguir produciendo ATP. Solo que tiene que bajar el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿quién tiene esa característica? Esa característica, la glucosa. Entonces, cuando el miocito entra en isquemia, debe consumir glucosa, ¿correcto?
porque la glucosa sigue produciendo ATP, pero con bajo consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la oxidación de ácidos grasos? Recuerden, el proceso de metabolismo de los ácidos grasos se llama beta-oxidación. Esa beta-oxidación se tiene que bloquear. Entonces hay un fármaco que hace eso, bloquea la beta-oxidación, y si está bloqueado la beta-oxidación de ácidos grasos, entonces al miocito solo le queda consumir glucosa, con lo cual ahorra consumo de oxígeno. Ese fármaco se llama trimetacidina. Entonces, es un fármaco antianginoso también, la trimetacidina. Su mecanismo de acción es diferente, ¿no? A nivel del metabolismo. Entonces, bloquease la trimetacidina, bloquea la beta-oxidación de ácidos grasos, con lo cual el miocito ahora consume glucosa. Y eso es mejor en condición de isquemia, porque la glucosa produce ATP, pero con baja necesidad de oxígeno. ¿Ah? Muy bien. Doctores, ¿quién era el mejor antianginoso? El de primera línea. Beta-block. ¿Y en qué casos no puedes utilizar beta-block? Asma, EPOC. Por lo tanto, si un paciente tiene asma, EPOC, tienes que utilizar otro antianginoso. Ese otro antianginoso puede ser un calcio antagonista, ¿no es cierto? O puede ser otro fármaco que tiene casi el mismo efecto del beta-block. ¿Cuál es? Prolongar la diástole, ¿correcto? Porque genera bradicardia. Se llama ivabradina, ¿ya? Ivabradina. Este fármaco se parece al beta-block. ¿Por qué? Porque genera bradicardia, y al generar bradicardia, o sea, más lento al corazón, prolonga la diástole. Y al prolongar la diástole, mejora la perfusión, porque el corazón se nutre en diástole. Pero ¿cómo tiene su efecto? Su efecto es diferente al beta-block. Ya no se mete con los receptores beta-1 adrenérgicos, sino bloquea los canales de sodio del potencial de acción lento. Repito, ¿quiénes tenían potencial de acción lento? ¿Las células contráctiles o el marcapaso? Los marcapasos. Acuérdate, los marcapasos tenían potencial de acción lento. ¿Y dónde participaba el sodio en el potencial de acción lento de los marcapasos? Fase 4, fase 0, fase 3. Fase 4. ¿Recuerdan? La fase 4. Está graficado acá. Ahí está, mira. Fase 4. Ahí entraba sodio. La ivabradina bloquea esos canales de sodio. ¿Ya? Bloquea los canales de sodio del potencial de acción lento de los marcapasos, o sea, de la fase 4, pero de los marcapasos. Pues van a escuchar que la ivabradina bloquea, inhibe la corriente eléctrica producida por sodio en la fase 4, pero del potencial de acción lento. ¿Ya? Entonces tiene el mismo efecto que el beta bloca, porque al generar bradicardia prolonga la diástole, ¿no? Que tiene diferente mecanismo de acción. Tiene diferentes mecanismos. Entonces, así como hay beta block, calcio antagonista, nitratos, tenemos estos dos de acá que también son antianginosos. ¿Ya? Por ahí que te pregunten su mecanismo de acción. Ya está. Volvemos a los clásicos, que son los más conocidos. Ya hemos hablado de los beta block, correcto, lo hemos hablado en antihipertensivo, en antiarrítmicos y miren, antianginosos. En cardiología tienen bastante aplicación los beta block. Vamos a hablar un poco acá del mecanismo de acción de los calcio antagonistas, miren, que también lo hemos visto dentro del grupo de antiarrítmicos, ¿no? Y recordar acá un poco de la parte fisiológica, miren, de cómo el músculo liso de los vasos se contrae. Para que el músculo liso de los vasos
este es el músculo liso, se produzca una contracción, miren quién interviene, el calcio. ¿Y se acuerdan en el miocito cardíaco el calcio con quién se unía? En el corazón, en el miocito cardíaco, el calcio con quién se unía? Con la troponina C, ¿se acuerdan? El calcio se unía a la troponina C y luego ya se contraía la sarcómera. Miren cómo en el músculo liso es diferente. En el músculo liso de los vasos, el calcio se une a la calmodulina. Se une a la calmodulina. ¿Doctores? Y al unirse a la calmodulina se produce un complejo, calcio-calmodulina, que va a activar, ese complejo activa a una proteína quinasa. ¿Ya? Una proteína quinasa. Cuando escuchen el término quinasa, es una enzima que fosforila. Es una enzima que deja grupos fosfatos. Entonces, justamente, miren lo que va a hacer la activación de esta enzima, ¿no? Se activa una quinasa de la miosina, y miren lo que va a hacer con la miosina. Miren. Acá están las cadenas ligeras de miosina, y la fosforila, miren. La fosforila, le deja un grupo fosfato. Y es así como la miosina, al fosforilarse, va a interactuar con la actina, y se produce la contracción. De esa manera se produce la contracción del músculo liso de los vasos. ¿Ya? Entonces ahí han visto, el calcio entra, se une con la calmodulina, se activa la quinasa, la miosina se fosforila, interactúa con la actina y se produce la contracción. Lo que hace el calcio antagonista es acá, ¿no? Desde el inicio. El que inicia todo, que es el calcio extracelular, impide la entrada, ¿no? Entonces el bloqueador de canal de calcio bloquea los canales de calcio lento. Entonces si no hay calcio, no se activa nada de este proceso que hemos visto. ¿Correcto? No se activa nada. Ahora vayamos a los nitratos. Miren, los nitratos tienen otro efecto para relajar o vasodilatar. ¿Qué hacen los nitratos? Miren, acá está el nitrato o nitritos, etcétera, pero los fármacos que utilizamos son los nitratos. El nitrato, doctores, promueve la formación de óxido nítrico. Es decir, el nitrato es un donador de óxido nítrico. Entonces, el nitrato, al convertirse en óxido nítrico en el músculo liso de los vasos, miren que va a producir, estimula a la guanilato ciclasa, produciendo este segundo mensajero. ¿Ya? Cuando te pregunten cuál es el segundo mensajero del óxido nítrico, el GMP cíclico. Entonces el óxido nítrico, miren, ahí está, estimulando a la guanilato ciclasa, produce GMP cíclico. Y este GMP cíclico, que actúa como un segundo mensajero, miren lo que va a hacer. Va a desfosforilar a la miosina. Le quita el grupo fosfato. ¿Te acuerdas para qué servía el grupo fosfato? El fosfato en la miosina servía para interactuar con la actina y contraerse. Pero lo que hace el GMP cíclico es lo contrario, le quita el grupo fosfato a la miosina. Entonces la miosina, al estar desfosforilada, ¿qué le queda? Relajarse. Relajarse. De esa manera es como produce los nitratos. ¿Ya? Son donantes de óxido nítrico, con lo cual se produce GMP cíclico, se desfosforila la miosina y se relaja el músculo liso. ¿Ya? Se relaja el músculo liso. Mientras que los calcio antagonistas producen relajación de las arterias, doctores, los nitratos relajan principalmente venas más que arterias. Acuérdense esa diferencia. Muchos se confunden ahí. Los nitratos principalmente son venodilatadores. También relajan arterias, pero principalmente son venodilatadores. De ahí su efecto antianginoso, porque van a bajar principalmente la precarga. ¿No? La precarga.
Les he colocado acá este fármaco llamado sildenafilo, ¿no? La famosa pastilla azul, acuérdense, el Viagra, ¿no? El famoso Viagra, ¿ya? Que se utiliza para impotencia sexual. Porque miren su mecanismo de acción del Viagra, ¿no? Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. ¿Y qué hace la fosfodiesterasa 5? Miren, metaboliza el GMP cíclico. Metaboliza el GMP cíclico. Entonces, ¿qué pasa si tú juntas a estos dos fármacos? Das nitrato y das sildenafilo. El nitrato es un donante de óxido nítrico y va a producir bastante GMP cíclico. Y si tú das conjuntamente el sildenafilo inhibe a la fosfodiesterasa 5 que metaboliza el GMP cíclico. Entonces, si estás bloqueando su metabolismo, aumenta más la concentración de GMP cíclico. Y al aumentar más el GMP cíclico, se produce un efecto vasodilatador máximo, produciendo en el paciente una hipotensión severa y generando coma, un estado de coma. Dicho de otra manera, el sildenafilo potencia el efecto vasodilatador de los nitratos. Potencia el efecto vasodilatador. ¿Por qué? Porque el sildenafilo está bloqueando el metabolismo del GMP cíclico. Entonces el nitrato produce más GMP cíclico y el sildenafilo encima bloquea su metabolismo. Hay más GMP cíclico, con lo cual su efecto vasodilatador se potencia. Por eso esta es una interacción farmacológica que siempre deben recordar. No puedo combinar nitrato con sildenafilo, ¿no? No puedo. Y esta interacción es muy frecuente porque los adultos mayores son los que tienen más isquemia, más angina, y también son los que van a utilizar más este fármaco, ¿no? Para la impotencia sexual, ¿no? Entonces mucho cuidado con esa interacción, ¿ya? De nitrato con sildenafilo. Está contraindicado darlo junto. ¿Por qué? Porque potenciamos el efecto vasodilatador, ¿ya? Potenciamos el efecto vasodilatador. El efecto adverso más frecuente de los nitratos, su reacción adversa más frecuente, es la cefalea. Ese es el efecto adverso más frecuente. De los bloqueadores de canales de calcio habíamos dicho, ¿cuál es su efecto adverso más frecuente? Edemas. Acuérdate, de los calcio antagonistas es edemas. De los nitratos es cefalea, ¿no? Cefalea. También generan rubor facial y también generan hipotensión. Acuérdense, sobre todo si se usa con el sildenafilo, ¿no? Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Los nitratos tienen dos presentaciones, uno de acción rápida y uno de acción lenta o prolongada. El de acción rápida se llama nitroglicerina, que se utiliza por vía sublingual o vía endovenosa. Este se utiliza en los cuadros agudos de angina. Un cuadro agudo de angina se trata con nitroglicerina por vía sublingual o vía endovenosa. En cambio, el dinitrato de isosorbide se utiliza para el cuadro crónico. El dinitrato o mononitrato de isosorbide, cualquiera, dinitrato, mononitrato de isosorbide, se utiliza para el cuadro crónico, ¿no? Hay en presentación oral, hay en parches también, ¿ya? En parches. Y se utiliza para el cuadro crónico. ¿Por qué? Porque tiene eliminación lenta, ¿no? Eliminación prolongada, ¿no? Entonces hay dos formas de presentación en el caso de los nitratos. La nitroglicerina por vía sublingual o endovenoso. Primero se utiliza sublingual. Si no tiene efecto, recién pasamos a la vía endovenosa. Es para el cuadro agudo, ¿ya? Y el dinitrato de isosorbide para el cuadro crónico, ¿ya? Para el cuadro crónico.